Ella Bromeo, no sistan dramatico. E solo un esposo de trabajo. Sobre su compañero de trabajo, le contesté, el profesionalismo es clave. Lo que ella no se esperaba era que yo me hiciera amigo de la verdadera esposa de su esposo de trabajo en el picnic de la empresa. La información que intercambiamos condujo a dos rupturas. El terminó esposo de trabajo e una pequeña y divertida pieza de la jerga corporativa, ¿no es así? Se supone que es algo cierto. Es un sustituto platónico e inofensivo de lo real. Una persona con la que comparto ya de calculo y chistes internos en lugar de una hipoteca y una vida. Se supone que es una broma. Pero es lo que pasa con las bromas y que solo son divertidas cuando todo está al tanto. Durante el último año de nuestra relación, yo no estaba al tanto de la broma. Mi novia Kate y su esposo de trabajo, un tipo llamado Alex, eran inseparables. Alex era la estrella de cada historia que contaba sobre su día en la agencia de marketing. Alex y yo clavamos la presentación de hoy. No te va a creer la cosa tan graciosa que dijo Alex en la réunion. Alex me trajo un café esta mañana. Simplement entiendo mi necesidad de cafena. No era solo un compañero de trabajo. Era un personaje principal en la historia de su vida. Y mi papel estaba siendo gradualmente degradado a un miembro del reparto secundario, quizá incluso a un extra. Al principio, traté de ser el novio genial y comprensivo. Soit desarrollador de software. Mi mundo es lógico. E código y sintaxi y problema claro y definible. Entendía el trabajo en equipo. Entendía la amistad. Pero esto se sentía diferente. Eran las pequeñas cosas. Era la forma en que su teléfono se iluminaba a las 10 de la noche con un mensage de él, y ella sonreía a la pantalla con una mirada que solía reservar para mí. Era la forma en que mencionaba un chiste interno entre ellos, luego se detenía y decía, oh, no importa. Tenía que estar allí. Yo, cada vez más, no estaba allí. Las banderas rojas no solo estaban apareciendo. Estaban celebrando un défilé en toda regla. Para mi cumpleaños, Kate me regaló un suéter muy bonito y muy sensato. Fut un gran regalo, práctico, considerado. Alex, me entré más tarde, le consiguió una rara primera edición de su libro favorito, algo que ella había mencionado que quería una vez meses. Él había recordado un comentario pasajero. Aparentemente, me había convertido en el tipo que recibe suéter sensato. El contraste no pasó desapercibido para mí. Decidí abordarlo. Elegí mi momento con cuidado. Una noche, cuando estábamos relajados en el sofá. No accusé. No grité. Solo pregunté. Wa, dis-je, con voz tranquila. ¿Podemos hablar de Alex un segundo? Parece que soit muy cercano. A veces parece que demasiado cercano. El cambio en su comportamiento fue inmediato. Su postura relajada se tensó. La cálida sonrisa fut reemplazada por una mirada de cansada condescendencia. Era la mirada de una maestra paciente lidiando con un estudiante particularmente lento. Oh, esto otra vez, suspiró. No puedo creer que saque este tema. Es mi amigo. Es mi esposo de trabajo. Es una broma. Es lo que dais la gente. Entiendo eso, dis-je, tratando de mantener la calma. Pero los constantes mensajes a alta hora de la noche, el hecho de que parece compartir más con el sobre tu día que conmigo, simplement siento que está cruzando una alnea. Y entonces lo dijo, la frase que se convirtió en el título de toda esta lamentable saga. Soltó una risa corta, aguda y sin humor y dijo, no sistan dramatico. Es solo un esposo de trabajo. El verdadero problema aquí es que está dejando que tu inseguridad te dominant. No es una cualidad atractiva. Mi inseguridad. Ahí estaba. La clásica carta para salir de la cárcel gratis.
Mi preoccupation valida sobre su aventura emocional no erran, de hecho, valida. Erran un síntoma de mi propio fracaso personal. Mi instinto no era una respuesta a su comportamiento. Era un defecto en mi carácter. Fut un movimiento brillante y manipulador, y hizo que algo en mi cerebro lógico, impulsado por el código, encajara. La mire, a esta mujer que amaba, que estaba desestimando tan casualmente mi sentimiento y volviendo mi propiamente en mi contra. El dolor estaba ahí, pero estaba siendo rápidamente superado por una fría claridad analítica. Ella había definido los términos del problema, mi inseguridad. Bien. Si esto era un problema por resolver, elle lo resolvería. Si esto era un error en nuestra relación, elle lo depuraría. Tiene raison, dis-je, mi voz desprovista de émotion. El profesionalismo es clave. Ella parpadeó, sorprendida por mi repentino acuerdo. Esperaba una pelea. Esperaba que yo fuera, como ella decía, dramático. Mi tranquilla capitulación la sacó del guion. Exactamente, dis-je un poco insegura. Todo es simplement profesional. Ahora él lo entiendo, dis-je. Y él lo entendía. Entendía que discutir con ella era inutile. Discutir con alguien que se niega a reconocer la promesa de tu argumento es como intentar depurar un código que no está ahí. A partir de ese momento, dejé de discutir. Dejé de quejarme. Simplement commencer à observar. Me convertis en un analista de datos en mi propia relación. El pique-nique de la empresa fut la oportunidad perfecta para la recopilación de datos. Era un evento annual, un grand asunto familiar celebrado en un extenso parque. Kate había insistido en que fuera. Será bueno para ti, había dicho. Podrá ver lo normal y profesional que es todo. Ayudará con tu, ya sab. Lo que quería decir era que quería exhibirme. Quería usarme como un accesorio, como prueba viviente de que su vida hogareña era estable y que su relación con Alex era completamente correcta. Yo debía ser el novio sonriente y seguro, un testamento andante de su inocencia. Acepté hier, no por su razón, sino por las mías. Quería verlo en su hábitat natural. Quería observar los puntos de datos en tiempo real. El pique-nique fut exactamente tan insoportable como él lo había imaginado, diversión forzada, perito caliente tibio y un torneo de voleibol obligatorio donde los ejecutivos de marketing intentaban revivir su día de gloria. Observé a Kate y Alex, y fut tal como él lo había sospechado. No fut una gran cosa obvia. Fueron mil pequeñas cosas. La forma en que él ponía su mano en la parte baja de su espalda para guiarla a través de una multitud. La forma en que compartían una mirada a través del campo que transmitía una conversación entre. La forma en que ella se reía de su chiste, una risa genuina y desinhibida que no lo había guardado en meses. Se movió el uno alrededor del otro con una intimidad fácil y practicada que gritaba familiaridad. Eran un equipo y yo era un espectador. Sentí una pinzada familiar de esa inseguridad que tanto le preocupaba. Pero mientras los observaba, me di cuenta de que no era inseguridad en absoluto. Era certeza. Estaba seguro de que me estaban tomando por tonto. Necesitaba una bebida. Me acerqué al gran pabellón sombreado donde estaban las bebidas. Mientras le naba un vaso con limonada, una mujer a mi lado suspiró. Juro que si tengo que escuchar la frase marca sinérgica una vez más, voy a perder la cabeza, dijo a nadie en particular. Me reí entre dientes. Ni me lo diga. Creo que mi cerebro está empezando a derretirse. Ella sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Parecía tener mi edad, con ojo amable y una expresión de hastío que reconocí porque yo levaba exactamente la misma. También era acompañante, preguntó. ¿Es tan obvio? Ella mirada, dijo. Una mezcla única de aburrimiento y pavor existencial. Soit Emily, por cierto.
Mi esposo e Alex. Mi corazón se detuvo por un segundo. Alex. Su esposo era Alex. La mire de nuevo, la mire de verdad y recordé haber visto su foto una vez en un pequeño marco en el escritorio de Alex durante una videollamada que Kate había hecho desde casa. Esta era ella, la verdadera esposa del esposo de trabajo, la otra persona que no estaba al tanto de la broma. Sois ben, dis-je, estrechando la mano. Mi novia et Kate. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Oh, Kate, por supuesto. Alex habla de ella todo el tiempo. Dice que la única en la agencia que lo entiende. El equipo de ensueño, los lama. Eso son elo. De acuerdo, dis-je, mi voz cuidadosamente neutral. Par sans trabajar muy bien junto, siempre quedando hasta tarde en eso gran proyecto. Estaba pescando. Era un tiro à l'air, una simple nea de código para probar una teoría. Y su respuesta fue el resultado que elo cambió todo. Franció el seno ligeramente. Horas extra? Que curioso. Me ha estado diciendo que ha estado saliendo a las 5 en punto todo los días durante los últimos 2 meses para ir al gimnasio antes de volver a casa. Dijo, el trabajo ha estado muy tranquilo. Boom. Ahí estaba. La primera pieza crítica de dato contradictorio. La primera prueba innegable de que la narrativa que me estaban contando era una completa fabricación. Nuestra mirada se encontraron. Y en ese momento, hubo un entendimiento mutuo y silencioso. Éramos dos personas separadas viviendo en dos realidades separadas, a quien las mismas dos personas le contaban dos conjuntos de mentiras separado. El gimnasio, dis-je, soltando un lento aliento. Claro. Parece que está en muy buena forma. No quedamos allí por un momento en un silencio incómodo, los alegres sonidos del picnic desvaneciendo en el fondo. Ambos sabíamos lo que estaba pasando. Éramos dos planetas solitarios que acababan de descubrir que estaban orbitando el mismo sol enganoso. Bueno, dijo Emily, forzando una sonrisa brillante que no legó a su ojo. Fut un verdadero placer conocerte, Ben. Igualmente, Emily, dis-je. Wa, sab, Kate y yo hemos estado pensando en invitaro a ti y a Alex a cenar alguna vez. Quizá podría darme tu número y no coordinamos. Era una sugerencia perfectamente plausible, perfectamente normal. Pero ambos sabíamos que era una mentira. Era una tapadra. Era la única forma en que podíamos intercambiar información de contacto sin levantar sospecha. Me dio su número. Le di el mío. Y nos separamos para volver a nuestro respectivo rol de pareja feliz y comprensiva. Pero el jugo había cambiado. Ya no solo estaba recopilando datos. Había encontrado una colaboradora. Esperé 2 días. No quería parecer demasiado ansioso. Luego le envié un mensage de texto, hola, Emily. Sois ben. Veía picnic, ¿Te apetece un café alguna vez esta semana? Creo que podríamos tener alguna nota de proyecto que comparar. Su respuesta fut casi instantánea. Me gustaría. Cuando y dónde? Nos encontramos en una cafetería tranquila y anónima a medio camino entre nuestro respectivo lugar de trabajo. La incomodidad había desaparecido, reemplazada por un sombrío sentido de propósito. Éramos dos auditores a punto de revisar los libros de una empresa muy corrupta. La conversación fut metódica, casi clínica. No estábamos allí para lograr o enfurecernos. Estábamos allí para comparar hechos. Val, empecé, sacando un pequeño cuaderno. Me sentía como un detective. El mes pasado, el día 15, Kate me dijo que ella y Alex tenían que volar a Chicago para una presentación de última hora de un día para un cliente, un vuelo nocturno de regreso a la mañana siguiente. Emily consultó su propio cuaderno mental. Eso es imposible, dijo, negando con la cabeza.
Alex me dijo que se iba a un viage de pesca nocturno en solitario a un lago en Wisconsin ce fin de semana. Para 2 estrezars. Incluso me envió una foto de 1p. Déjà m'adivinar, dis-je. Una foto de archivo de una persa americana. Su ojo se abriron como plateau. Como el supiste? Porque Kate me envió una foto del horizonte de Chicago d'Est su habitation de hôtel que Lugo rencontré en un blog de viage. Continuamos así durant una hora. Fut una de construction devastadora, pinto por pinto, de su mentira. Las noches tardia en la oficina eran cena en restaurant de Lugo. Los viajes de negocio eran escapada de fin de semana. Los ejercicios de creación de equipo eran concierto y cata de vino. Descubrimos una aventura sistemática y a largo plazo, toda una vida secreta que habían construido, financiada por nuestra confianza y posibilitada por nuestra disposición a creer su excusa cada vez más endeble. La peor parte fueron las pequeñas traiciones personal. Emily me habló de un hermoso medallón antiguo que había pertenecido a su abuela, una reliquia familiar que había desaparecido de su joyero hacia unos meses. Había estado desconsolada pensando que elo había perdido. Se me heló la sangre. Describí el medallón que Alex le había regalado a Kate por su cumpleaños. El que Kate me había dicho que fue un hallazgo afortunado en una tienda de antigüedad. Era el mismo. No solo había enganado a su esposa. Le había robado para hacerle un regalo a su amante. Eso fue todo para mí. Esto ya no se trataba solo de un esposo de trabajo. Se trataba de una falta fundamental de carácter, una deshonestidad profunda y podrida en ambos. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Emily, su voz tranquila pero firme. No estaba lorando. Su rostro estaba tenso con una ira dura y decidida que reflejaba la mía. No los confrontamos individualmente, dis-je, el plan formando en mi cabeza. Si elo hacemos, simplement mentirán. Lo manipularán. Intentarán ponernos el uno contra el otro. Dirán que estamos imaginando cosa, que somos los locos e inseguros. Han estado trabajando en equipo para enganarnos. Así que, tenemos que trabajar en equipo para exponerlo. Que tiene en mente? Preguntó. Una presentación final, dis-je. Una evaluación de 2 ampnos. Reunimos a los 4 en una habitación y presentamos nuestro hallazgo. Sin grito, sin drama, solo los hechos. Le damos el profesionalismo del que siempre hablan. La preparación fut sorprendentemente fácil. Le dis-je a Kate que mi inseguridad estaba danando nuestra relación y que pensaba que los 4, yo, ella, Alex y Emily, deberíamos salir a cenar para aclarar las cosas y demostrar que todo podíamos ser adulto maduro. A Kate le encantó la idea. Lo vio como una victoria, como si finalmente me rendiera a su versión de la realidad. Probablemente pensó que sacaría una nueva cita para su redes social. El amor verdadero e ayudar a tu pareja a superar su propio demonio. Convenció a un reacio Alex para que aceptara. Elegimos un lugar neutral, un restaurant tranquilo con un salón privado. Emily y yo llegamos primero, junto. Nos sentamos a la mesa y esperamos. Kate y Alex entraron unos minutos más tarde, riendo de algo. La risa murió en su labio cuando nos vieron sentados allí esperándolo, un front unido. La arrogancia confiada se desvaneció, reemplazada por una mirada de horror creciente. Habían quedado en una trampa. No levantamos la voz. No hicimos acusación. Simplement presentamos los datos. Empecé. El 15 de mayo, commencé, mi voz tan firme como una alnea de código. Kate, me dijiste que volaba a Chicago. Alex, le dijiste a Emily que estaba en Wisconsin. En realidad, ambos os registraste en el Hotel St. Regis en Aspen. Tenemos el extracto de la tarjeta de crédito. Emily tomó el siguiente pinto. El 3 de junio,
afirmaste estar en una sesión de lluvia de ideas hasta tarde. En realidad, estaba en un concierto de Coldplay. Section 104, fila B. Una amiga mia os vio. Me envió una foto. Ibamo y veniamo, exponiendo la cronologia de su aventura con una precisión fría y desapasionada. De talamo las mentira, las coartada falsa, el medallon robado. Con cada hecho que presentabamo, el color se le iba de la cara. Intentaron interrumpir, negar, déviar la atención. Esto es una locura, balbuceó Kate. Nos habéis estado espiando. Esto es una violación de nuestra privacidad. No, dijo Emily, su voz como el hielo. Esto es una violación de nuestro matrimonio y nuestra relación. La privacidad es para la gente que no está mintiendo activamente a su pareja. Perdiste es de recho. Cuando terminamos, el silencio en la habitación era absoluto. No le quedaba nada que decir. Su red de mentira había sido tan minuciosamente desmantelada que no le quedaba ni un solo hilo al que aferrarse. Me puse de pie. Creo que esta evaluación de 2 ans no está completa, dis-je. Mi evaluación profesional es que esta asociación se da por terminada. Con efecto inmediato. Emily también se puso de pie. Estoy de acuerdo, dijo, mirando a Alex con nada más que desprecio. Haz las malta. Te quiero fuera de casa para manana. Y entonces algo que nunca esperaron. No dimos la vuelta y salimos de la habitación juntos. Los dejamos sentados allí, en los escombros de su propia creación. Do colga a los que acababan de dar la peor evaluación de 2 ans de su vida. Las secuelas fueron caóticas, pero fu su caos, no el nuestro. Kate me bombardeó con mensajes de texto y de voz, una mezcla frenética de disculpa, acusación y declaración de amor. Todo era solo ruido. Apparentemente, Alex intentó recuperar a Emily, pero ella solicitó el divorcio al día siguiente. Kate y Alex intentaron que él suyo funcionara. Por supuesto, habían destrozado su vida por esta aventura, así que al menos tenían que intentar demostrar que había valido la pena, pero por lo que escuché por ahí, fue un fracaso espectacular. Su relación se basaba en la emoción del secreto y la estabilidad proporcionada por mí y Emily. Una vez que solo se tuvieron el uno al otro, descubrieron que en realidad no tenían mucho en común, además de un talento compartido para el engano. El matrimonio de trabajo no pudo sobrevivir a la dura realidad de la vida real. Rompieron en menos de 6 meses. Emily y yo seguimos siendo amigos. No unió la extraña experiencia compartida de desmantelar nuestra propia vida en una cafetería. Nos ayudamos mutuamente a navegar por la complicada logística de nuestra respectiva ruptura. Nunca hubo romance entre nosotros. Eso habría sido demasiado complicado, demasiado cliché. Solo éramos 2 personas que se habían ayudado mutuamente a escapar de una mala situación. Éramos aliados. Aproximadamente un ano después, estaba sentado en mi nuevo apartamento, un apartamento que era completamente mío, y sentí una sensación de paz que no me había dado cuenta de que me faltaba. Mi vida volvía a ser lógica. Era estable. Era mía. No era dramático. No era inseguro. Solo era un umbral que se le había presentado un problema, un error en el sistema. Y había hecho lo que mejor se hace. Había recopilado los datos, identificado el error y escrito el código para solucionarlo. Y la solución fue simple. Solo tuve que eliminar las líneas que estaban causando el fallo.